Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el placer de charlar con un amigo de la casa, se trata Efraín Jorge Acevedo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas e investigador histórico. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como Correo de Lara, Reencontrarte, Venezuela de ayer y en la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Hablaremos sobre los Palacios, la familia materna de Bolívar, ¿no? Continuando en esta serie de programas, de podcast que hemos hecho sobre la familia de Bolívar. Y bueno, hoy vamos a estar tocando su parte materna. Así que sin más, bienvenido Efraín a Venezuela Provincial. Hola Emilio, es un placer estar aquí una vez más contigo en Venezuela Provincial y un saludo a todos los espectadores y en este día que es día de, por cierto, día de San Jordi, Ujú. día especial en España, especialmente en algunas autonomías como Cataluña y día del libro, por ende también. Entonces, aprovechando para extender una invitación a que lean y compren libros de historia, que eso siempre permite ampliar el conocimiento y tener criterio propio, como siempre invitamos en este tu canal. Y bueno, felicidades porque tu apellido es Jorge, ¿no? Exacto, sí. Es un caso particular porque normalmente es nombre, pero en mi caso es mi primer apellido, Jorge, y precisamente viene de Jordi, de Cataluña. Así es. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como dije, ¿no? Del origen de la familia Palacios y Uh muchos -huh. dicen que se remonta a la zona de Miranda del Ebro, situada en Castilla la Vieja, y los Blancos, que es el segundo apellido materno, Uh -huh. pues tienen origen principalmente de las Islas Canarias. Los antepasados maternos de Simón Bolívar se dedicaron a la carrera de las armas y ocuparon puestos importantes dentro de la monarquía hispánica. Los palacios tuvieron posiciones destacadas en el proceso de la conquista y el establecimiento del territorio venezolano durante la época virreinal. Señala el historiador Salvador de Madariaga lo siguiente, cito, tanto la estirpa paterna como materna de los Bolívar y los palacios aportaban a la familia del libertador tradiciones de riqueza, de bienestar y de poder social. Hay que decir, Efraín, que el abuelo de Bolívar, Feliciano Palacios de Aguirre, procreó 11 hijos e hijas. Una de ellas era su hija, doña María de la Concepción Palacios y Blanco, dama culta y refinada, que es la madre de Simón Bolívar. Así que vamos a empezar hablando de la matriarca, ¿no? De la madre de Bolívar. ¿Qué nos puedes aportar de ella? Sí, claro, excelente idea comenzar con ella porque precisamente como el podcast está dedicado a la familia materna, tenemos que comenzar por la madre, ¿no? Que es el Uh -huh, vínculo con esta familia. Entonces, María de la Concepción Palacios y Blanco nació el 9 de diciembre de 1758, ¿no? Y entonces, como muchos saben, bueno, y otros por supuesto no, ella contrae matrimonio en el año 1773, cuando todavía tenía, o sea, no había cumplido todavía los 15 años, tenía 14 años de edad, y entonces, y su flamante marido, Juan Vicente Bolívar y Ponte, en ese momento tenía 46 años de edad, iba para 47, ¿no? O sea, claro, una diferencia de uh edad enorme. Él tenía 46, ella 14, o sea, él le sacaba 32 años de diferencia, ¿no? En el momento, y bueno, y se casa entonces en 1773. Entonces, a través de ella, entonces vamos a comenzar a hablar de su familia materna para remontarnos hacia atrás, ¿no? Y claro, el primero sería el padre de María de la Concepción, que -huh, sería su nombre completo en uh -huh, versiones Feliciano Palacios de Aguirre y Aistía Sojo y Gil de Arratia, ¿no? uh -huh. Bueno, entonces, fíjate un dato curioso que llama la atención, ¿no? Es que el padre de ella, o sea, el abuelo materno Uh-huh. de Bolívar, nace en 1730, por lo tanto es 4 años, aproximadamente 4 años menor que el padre de Bolívar. O sea, 4 años,
el abuelo materno de Bolívar es 4 años menor que su padre, o sea, 4 años menor que su yerno. Entonces, una cosa bastante, bueno, que va en función de lo que todos conocemos del padre de Bolívar. Bueno, entonces, este señor, si se rastrea su árbol genealógico, se encuentra que por lo menos hay un antepasado remoto, Juan de Palacio, que es de la villa de Berbeana, en la provincia de Álava, ¿no? La provincia vasco-española de Álava. O sea que también por vía materna, Bolívar también tenía ascendencia vasca, ¿no? Por, a través de los palacios que llega a la provincia vasco-española de Álava, ¿no? Si nos vamos por la madre de la madre de Bolívar, o sea, la abuela materna, de la madre de María de la Concepción, que es Francisca Blanco Herrera, ¿no? Tenemos que a través de esta señora, el que vendría siendo el tatarabuelo, o sea, el padre del tatarabuelo de Bolívar, Alejandro Blanco y Ponte, nació precisamente en Gayachico, ¿no? En Canarias. Sí, en la isla de Tenerife, en Canarias, ¿no? Entonces el padre del tatarabuelo, lo que se llama tatarabuelo, Alejandro Blanco y Ponte, nació en Gayachico, Tenerife, y el padre de este, a su vez, Pedro Blanco Gears, nació en la ciudad de Brujas, en Flandes, ¿no? En lo que actualmente es la parte de Bélgica, que es de los flamencos, ¿no? De que son de lengua flamenca, similares a los holandeses, ¿no? Entonces, es de la ciudad de Brujas en Flandes, ¿no? Entonces, bueno, el abuelo materno de Bolívar, volviendo a él. Hablando de la descendencia de él, se dice también que era descendiente del infante don Juan Manuel de Castilla, que es nieto de Fernando III de Castilla. Y bueno, entre los hermanos del abuelo de Bolívar están Feliciano, de Feliciano está el Pedro Palacios y Sojo, que es conocido como el Padre Sojo, quien es iniciador de los estudios de música en Venezuela. Es un dato muy importante. Exactamente. Entonces ya vemos que por la familia materna también tiene una ascendencia, una estirpe bastante notable en términos de nobleza, de aristocracia, ¿no? Incluso emparentando, como tú has mencionado, con la realeza, y que bueno, y que ahí se mezcla lo canario, lo español peninsular y incluso hasta de otras latitudes o países europeos como puede ser la actual Bélgica, ¿no? Lo que es la región de Flandes y todo esto. Entonces, el abuelo de Bolívar, Feliciano Palacios, llegó incluso a ser alcalde ordinario de Caracas, ¿no? Como miembro de la aristocracia de la élite mantuana, ocupó varios cargos relevantes de la administración hispánica o española en Venezuela, incluyendo alcalde ordinario de Caracas en 1773, ¿no? Y anteriormente también fue capitán de la primera compañía de criollos de Caracas en 1751 y también tesorero de la Santa Cruzada en 1772. Y bueno, y como tú bien dices, alcalde ordinario de Caracas en 1773, regidor perpetuo del Cabildo y alférez real en sus últimos días también, ¿no? Exacto. Y los Palacios y Blanco eran poseedores de muchas propiedades, se dice muchas haciendas de caña de azúcar y cacao, sobre todo en la zona de la llanura de Barlovento y en los valles del Tuy, ¿no? Aunque, claro, cuando María de la Concepción casa con Juan Vicente Bolívar y Ponte, ¿no? Lo que se dice que el que aporta a la unión el grueso del dinero es él, ¿no? Ella se dice que incluso ella lo que aporta en sí a la unión son dos esclavas, ¿no? Que lleva con ella, ¿no? Pero claro, ahí lo que contaba era que Juan Vicente Bolívar, que era uno de los terratenientes más poderosos de la provincia, lo que importaba era que se casara con una mujer de estirpe noble, de estirpe aristócrata, y bueno, y que sentara cabeza de una vez porque ya conocemos su triste historia y porque ya era una persona ya mayor en los términos de la época para casarse con
con 46 para 47 años, entonces se casa con esta niña de 14 que le aporta, no le aportaría dinero, pero por lo menos sí le aporta el linaje, ¿no? Y le aporta un apellido ilustre y que forma parte de la misma élite caraqueña, ¿no? Mantuana. Entonces, bueno, y se puede decir que Juan Vicente hizo una muy buena inversión porque esta María de la Concepción, aparte de todo, es una mujer muy, aparentemente, con muchas virtudes, muchas luces. Recordemos que Juan Vicente Bolívar y Ponte muere cuando Simón Bolívar tiene aproximadamente 2 años y medio, ¿no? O sea, muere en 1786 y entonces su viuda, María de la Concepción, tuvo que asumir la administración del patrimonio que él le había legado a los hijos de la pareja, ¿no? Y se dice, ¿no? Por lo que se sabe de los papeles, aunque realmente parece que se conserva muy poca documentación de las gestiones que ella hizo, pero de la que se conserva y de lo que se sabe por diversas fuentes, parece que ella fue una muy buena administradora del patrimonio de sus hijos, ¿no? Pero desafortunadamente ella fallece cuando Simón Bolívar tenía 9 años de edad, fallece ella en 1792. Muy joven. Muy joven, muy joven. Y precisamente, bueno, si ella nació habíamos dicho, en 1758, en diciembre de 1758 para 1792, ella tendría unos 33 años, no había cumplido 34 todavía, porque falleció en julio, algo así. Sí, en julio, sí. Sí, murió como con 33 años aproximadamente. Entonces, cuando ella muere, su padre, el padre de ella, o sea, el abuelo materno de Bolívar, Feliciano Palacios, asume el rol de tutor, ¿no? De los hijos de la pareja que había estado formada por Juan Vicente y por ella, por María de la Concepción. Entonces el padre de ella asume la custodia de los niños y la administración del patrimonio. Pero este señor ya, para los parámetros de la época, ya estaba mayor, ¿no? Y entonces... Sí, de hecho, el abuelo de Bolívar quedó con la responsabilidad de los 4 hijos, que son Simón Bolívar, Juan Exacto. Vicente Bolívar Palacios, Juana Nepomucema Bolívar Palacios y María Antonia Bolívar Palacios. Exacto, pero... inclusive meses después, él enfermó y se apresuró en casar a las 2 hembras. A eso es a lo que yo iba, que como él estaba enfermo, ya se sentía enfermo, él se apresuró a casar a las 2 hijas y al hijo mayor, a Juan Vicente, lo mandó rápido a la milicia, ¿no? Sí, al batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua. Exactamente. Y entonces, dispuso lo conducente en su testamento, lo referente a la futura custodia, tutela y curatela del menor de todos, que a Simón, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando muere Simón Bolívar, tiene 10 años, y entonces ocurre lo siguiente, que Feliciano había nombrado como tutor de Simón a su hijo Esteban Palacios y Blanco, por lo tanto, tío materno de Bolívar, hermano de su madre, que había nacido en 1768, ¿no? Y entonces bueno, y que para ese momento, entonces por lo tanto tenía unos 25 años, lo nombra tutor de Bolívar, pero sucede que este Esteban se encontraba en la península, se encontraba en Madrid precisamente tramitando títulos nobiliarios, principalmente el título de Marqués de San Luis para el hijo mayor, Juan Vicente Bolívar y Palacio, ¿no? Y de manera secundaria o subsidiaria, si podía conseguir un título de conde, si recuerdo bien, para Simón, ¿no? No, y también Esteban hizo una carrera amplia dentro de la corte madrileña. Exacto, pero entonces en ese momento él se había marchado a España en principio ya con ese encargo, porque recordar que la familia Bolívar siempre tuvo la obsesión de obtener uno o varios títulos nobiliarios, y en ese momento entonces hay una cosa que la gente suele olvidar, ¿no? O no lo recuerda lo suficiente, que es que el mayor de los hijos de Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción Palacio
el mayor, por supuesto, era Juan Vicente Bolívar y Palacios, ¿no? Ujú. Y entonces, y hay que recordar que no solamente en la tradición o en la normativa, en las leyes españolas, sino de prácticamente de toda Europa, sobre todo en aquella época, la importancia que tenía el mayor, ¿no? El mayor, sobre todo dentro de una familia aristócrata. De hecho, por eso es que existía la institución del mayorazgo y todo esto. Entonces, realmente el que era más importante en la familia, en principio, por ser el mayor, era Juan Vicente, no era Simón, que Simón era el menor. Entonces, por eso es que el título que se buscaba, por orden de importancia, el más importante, se buscaba no para Simón Bolívar, sino para su hermano mayor, para Juan Vicente, que era un marquesado, ¿no? El marquesado de San Luis. Y bueno, sin embargo, también si se podía, se pensaba también obtener uno secundario, un condado o de conde para Simón. Pero el caso es que entonces, como ya Esteban estaba en Madrid, estaba en la península con en principio con ese encargo, y como tú dices, entonces empezó a hacer su vida allá, y entonces ya no se quería regresar. Entonces, Sí, nombraron a su otro hermano, que es Carlos Palacios y Blanco, ¿no? Como tutor de los niños. exacto, Carlos Palacios no, solo de Simón, de De- Simón, porque creo que era de Simón nada más, porque el otro, el mayor, sí, lo había ya era mandado. mayor, sí, sí. Entonces, Sí, pero de hecho, cuando muere Feliciano el 5 de diciembre de 1793, Carlos Palacios y Blanco pasa a ser el tutor legal de Bolívar, ¿no? De Simón Bolívar. pero por la ausencia de Esteban, porque Sí, en por la principio ausencia, claro. el testamento del padre de ellos, o sea, del patriarca de los Ujú. Palacios y Blanco, de Feliciano, el abuelo de Bolívar, el testamento disponía que hubiera sido Esteban, pero como Esteban estaba en la península, entonces se pasó la responsabilidad, como tú dices, a Carlos Palacios y Blanco, el otro tío materno de Bolívar, que había nacido en 1762, ¿no? Entonces, y que por lo tanto para esas fechas tendría unos aproximadamente 31 años, ¿no? Algo Entonces, interesante de Carlos es cuando Bolívar viaja a Madrid, ¿no? Y está en todo este proceso de estudios y de poder conseguir también un puesto en la corte. Es que Carlos, como tutor, envía cartas a su hermano Esteban quejándose de los gastos de Bolívar, ¿no es así, Efraín? sí, más adelante, ya cuando Bolívar va a Madrid, ocurre eso que tú bien mencionas, pero es que la relación de Carlos con Simón nunca fue buena, porque se suele describir a Carlos Palacios y Blanco como un hombre huraño o orgulloso, o sea, parece que tenía una personalidad muy difícil, ¿no? Que tenía un temperamento muy malo. Ujú. Y entonces, como estaba muy ocupado en la administración no solamente del patrimonio de su sobrino Simón, sino de su propio patrimonio y de la familia y tal, de los Palacios y Blanco, aparte, entonces se la pasaba ocupado viajando a las haciendas y tal, y por eso descuidaba la crianza que se le había asignado de Simón Bolívar, pasaba muy poco tiempo con él, y entonces, y realmente como que le fastidiaba, le pesaba mucho el niño en sí, que aparte el niño tenía una personalidad bastante malcriada y problemática. Entonces, una cosa llamativa también de Carlos Palacio es que nunca se casó, ¿no? Y que se sepa nunca dejó descendencia, cosa que es bastante particular en la época, ¿no? Que los aristócratas los presionaban para que ya desde jóvenes se casaran y formaran familia, y el hecho de que este señor nunca se casó ni tuvo hijo que se sepa. Bueno, el caso es que entonces, y bueno, y se sabe que Bolívar, la relación siempre fue mala porque el niño o adolescente Ujú. Bolívar nunca se sintió bien con su tío Carlos, y por eso es que ocurre aquel célebre incidente en la víspera de que Bolívar cumpla los 12 años de edad, en el 23 de julio de 1795, que es cuando Simón escapa de la casa de su tío para irse a refugiar a la casa de su hermana María Antonia, ¿no? Que ya estaba
casada, ¿no? Entonces ya es una mujer Sí, casada con su ya propio... en el podcast sobre ella hablamos de ese incidente. Sí, exacto, que fue cuando, pero claro, aquí lo recordamos porque fue un evento memorable en la relación entre sobrino y tío, porque el tío tuvo que demandar judicialmente para que le devolvieran al niño a su casa y entonces eventualmente se apersonó un tribunal con la policía en la casa de María Antonia a sacar al niño para llevarlo de vuelta a la casa del tío, que incluso el niño parece que se resistió físicamente y tal, ¿no? Y entonces, claro, después pasan los años y como tú dices, cuando Bolívar hace su primer viaje fuera de Venezuela en 1799, ¿no? Que fue cuando, A finales de 1799. exacto, que es cuando viaja a través haciendo Sí, escala en en México y el, en Cuba, sí. sí, en el virreinato de la Nueva España, el actual México y Cuba, eso, y después llega a la península. Entonces, claro, se produce eso que tú dices, que Carlos se queja de que el sobrino malgasta mucho, que es muy cabeza loca y tal. Y bueno, y allá en Madrid, Simón se encuentra con su tío Esteban, el que en principio debió haber sido Sí, su tutor, que estaba residenciado en Madrid y sí. no solamente con él, sino también con otro tío materno que era el menor de los tíos maternos, que era Pedro Palacios y Blanco, ¿no? Que había nacido en 1770 y que también se encontraba en Madrid junto con Esteban. Y entonces por eso es que cuando él empieza, Simón, su estadía en Madrid, entonces está arropado y bajo cierta supervisión por parte de estos dos tíos, de Esteban y de Pedro, que hay que decir. Sí, o sea, vamos a hacer un inciso con Esteban, porque yo creo que Esteban Palacios y Blanco es un personaje para resaltar, ¿no? Y podemos decir que nació en Caracas en 1768. Fue tío de confirmación de Simón Bolívar, hay que señalar eso también. Formó parte del batallón de milicias de blancos de Caracas en 1792 y ese mismo año pues viaja a España para resolver estos asuntos familiares como tú bien señalas. En Madrid forma parte de la Guardia de Corps. La Guardia de Corps hay que decir que es la tropa de la Casa Real, ¿no? De los reyes de España. Y bueno, él es el encargado por medio de Manuel Mayo, que Manuel Mayo es un payanés que se crió en Caracas, en la ciudad de Caracas, y por eso es que tenía este contacto y amistad con la familia Palacios. Y bueno, por medio de ellos, pues Simón Bolívar conoce a la familia real en el Palacio de Aranjuez. Como dije anteriormente, alcanzó empleos en la hacienda pública española y otros más. Y bueno, llegó también a ser diputado por Caracas ante las Cortes de Cádiz, ¿no? Cuando la constitución de la famosa Pepa, en 1812. Y un caso curioso de él es que dio un discurso en las Cortes relativo a las reformas de ultramar. Y en ese discurso él expresa que la élite caraqueña estaba en contra de la abolición de la esclavitud. Y bueno, hay que decir que desempeñó su cargo hasta el final de la legislatura. Él regresa después, en abril de 1825, a Venezuela, y al saber Simón Bolívar su regreso, le escribió la famosa carta de la elegía de Cusco, ¿no? Efraín, que es muy famoso, que Bolívar la escribió el 10 de julio desde Cusco, y es una carta de bienvenida a su tío, ¿no? Y donde hace referencia a los resultados tan horrendos de la guerra de independencia. Bueno, si quieres cito la carta, ¿no? Que es muy interesante y yo creo que no hay que dejarla por fuera porque revela todo lo que fue el horror de la guerra, ¿no? Y el resultado de la guerra. Cito a Simón Bolívar en la elegía de Cusco. Mi querido tío, usted ha vuelto de entre los muertos a ver estragos de tiempos inexorables, de la guerra cruel, de los hombres feroces. Usted se encontrará Caracas como un duende que viene de la otra vida y observa que nada es lo que fue. Usted lo encuentra todo en escombros, todo en memorias. Los vivientes han desaparecido. Las obras de los hombres, las casas de Dios y hasta los campos han sentido el estrago formidable del estremecimiento de la naturaleza. Usted se preguntará a sí mismo, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis sobrinos? Los más felices fueron sepultados dentro del asilo de sus mansiones domésticas
y los más desgraciados han cubierto los campos de Venezuela con sus huesos, después de haberlos regado con su sangre. Los campos regados por el sudor de 300 años han sido agotados por una fatal combinación de meteoros y de los crímenes. ¿Dónde está Caracas?, se preguntará usted. Caracas no existe, pero sus cenizas, sus monumentos, la tierra que la tuvo, han quedado resplandecientes de libertad y están cubiertas de la gloria del martirio. Este consuelo repara todas las pérdidas, a lo menos este es el mío, y deseo que sea el de usted. ¿Qué tal, Efraín? Sí, muy elocuente de lo que ocurrió realmente fue. Y bueno, sí, es como tú dices, es que Esteban vivió prácticamente como 32 años en la península, ¿no? En Madrid. Él llega en 1792 y se marcha en 1824, o sea que tuvo prácticamente la mayor parte de su vida en Madrid, ¿no? Y como tú dices, bueno, él es amigo de Manuel Mayo, este señor que nació en Popayán, ¿no? En la actual Colombia. Y bueno, pero de una familia que provenía de Venezuela, que se había mudado a Popayán, aparentemente. Y este Manuel Mayo se decía, o era voz populi, que era amante de la reina consorte, ¿no? De María Luisa, Sí, bueno, la, la leyenda negra contra María Luisa. Eso, bueno, no sé, es que igual se dice de Godoy, o sea, eso es parte de la leyenda negra. bueno, no sé si sea real o no, pero se dice, bueno, por otro lado, tampoco es que sea algo escandaloso ni nada que sorprenda mucho, porque de toda la vida de Dios y en todas las cortes europeas, no solamente en España, era muy común que reyes y reinas tuvieran amantes, porque generalmente se casaban en Pero matrimonio. sabes que esas versiones de los amantes suceden después de las revoluciones y las caídas de las monarquías en Europa, ¿no? La Bueno, mayoría. el caso es que el Manuel Mayo este se decía o era amante o era amigo cercano de la reina María Uh-huh. Luisa, de la esposa del rey Carlos IV. Y bueno, y entonces como tú señalas, claro, a través de esa conexión importante de Manuel Mayo, es que Esteban estaba bien situado en las cercanías de la corte y por eso pudo introducir a su sobrino Simón, ¿no? Aunque eso también, por otro lado, también le trajo en un momento dado de esta primera estadía de Bolívar en Europa, trajo problemas porque después Manuel Mayo parece que cayó en desgracia, ¿no? Perdió el favor de la reina o de la corona y entonces hubo unos ciertos problemas ahí donde parece que Esteban incluso durante un tiempo estuvo encarcelado, estuvo con problemas con las autoridades, con la justicia en la corte, ¿no? En la villa y corte, y eso le salpicó a Bolívar, que también tuvo un incidente siendo jovencito ahí en Madrid, tuvo un incidente con unos guardias a raíz, parece que de todas estas intrigas que había en relación a su Sí, bueno, tío. es una de las versiones. También hay otra versión de que estaba incumpliendo la ley y mostrando diamantes Sí, también. por la calle, ¿no? Y usando el uniforme de las milicias de los Valles de Aragua y no lo reconocieron. Entonces está incumpliendo la ley, ¿no? Las ordenanzas reales Claro, de la época. O sea, distintas versiones de los hechos. claro, el caso, como dices también, Esteban, años después, en septiembre de 1810, es designado diputado suplente por la Capitanía General de Venezuela ante las Cortes de Cádiz, aunque claro, en ese momento ya había una situación anormal, porque ya se había producido el 19 de abril de 1810 y en la práctica en Venezuela había un gobierno que, aunque se proclamaba partidario de Fernando VII, en la práctica se conducía como un gobierno independiente y sobre todo lo más importante es que no reconocía a las Cortes de Cádiz. Entonces, por eso de hecho Esteban fue desautorizado por el ayuntamiento o el cabildo de Caracas, que no le reconocía esa condición de diputado. Sin embargo, de todas maneras, las Cortes de Cádiz sí se lo validaban, ¿no? Se lo validaron y entonces, y como dice, ejerció funciones de diputado en las Cortes
después posteriormente en las cortes ordinarias también, hasta mayo de 1814, o sea, hasta la disolución misma de las cortes cuando Fernando VII retoma el trono y acaba con la constitución y acaba con la monarquía constitucional y con las propias cortes, ¿no? Sin embargo, como él había tenido una conducta más bien moderada, conservadora, no fue objeto de persecuciones con el regreso del absolutismo, sino siguió estando bien Posicionado. posicionado, considerado por Fernando VII, pero entonces hasta 1824, que es cuando ya tiene noticias de que en Venezuela ya todo se ha acabado, o sea, que ya Venezuela está firmemente en control de la Colombia grande, o sea, de la Gran Colombia, y entonces decide retornar a su terruño, a pesar de que ahora ya es otro país, es una república ya independiente consolidada, pero claro, de la cual su sobrino es presidente y prácticamente amo y señor, y entonces como tú dices, se produce ese importante documento testimonial, que es esa carta que le dirige Bolívar, donde habla de todos los males, que, bueno, en los que él tuvo buena responsabilidad, pero por la destrucción de la guerra y tal. Y entonces, y claro, unos pocos años, ya con Esteban residenciado en Caracas, pocos años después se produce el reencuentro con el sobrino cuando el sobrino visita por última vez Caracas. También aparentemente, o es así que en enero de 1828 también incluso se le da un cargo público en Caracas a Esteban como intendente interino, ¿no? Del departamento de Venezuela dentro de Colombia, de la Gran Colombia, pero que estuvo solo unos pocos meses. Y claro, ya para 1830, el mismo año en que fallece el sobrino, también fallece él. Antes de eso, muchos años antes ya habían fallecido los otros tíos, porque por lo menos Carlos Palacios y Blanco, el que ejerció en la práctica de tutor de Bolívar, había muerto en 1805, ¿no? En Guaenas, ¿no? Y el menor, Pedro, había fallecido en Cuyepe en 1811, ¿no? Entonces, con lo cual la familia materna se había ido como un poco extinguiendo. Bueno, claro, quedarían los hijos de aquellos tíos que tuvieron descendencia, porque como dijimos, Carlos no la tuvo porque se quedó solteón y no tuvo hijos. Esteban, ahorita mismo no recuerdo si tuvo hijos, no sé si Creo tampoco que lo no, no tuvo. tuvo, pero sabes que hay un caso, un tío de Bolívar que es muy famoso, ¿no? La historiografía oficial olvida que dentro de la familia del mismo Bolívar hubo divisiones durante la independencia, ¿no? Uh -huh. Acabamos de citar ahora el caso de Esteban, y unos apoyaron a la causa insurgente liderada por el mismo Simón y otros fueron leales a la monarquía. El caso más famoso, como hemos hablado en otros podcasts, es el de María Antonia Bolívar, ¿no? Claro. Pero otro caso que es desconocido es el del tío Feliciano Palacios y Blanco. Se llamaba igual que su Que padre, su ¿no? padre. Que es el abuelo de Bolívar, Feliciano Palacios, pero este es y Blanco. Y aquí el mismo Bolívar llamaba tío Chano. Y bueno, hay que decir que este Feliciano nace el 23 de diciembre de 1763 en Caracas. De joven ingresó al batallón de milicias de blancos voluntarios de los Valles de Aragua y en 1788 consigue el título de alférez real de Caracas, convirtiéndose en el último que ocupa el cargo. Hay que decir, Efraín, que el cargo, que es un cargo honorífico, ¿no? El de alférez, y dentro de la estructura del cabildo están presentes las grandes fiestas. El alférez es el que portaba el pendón real y era escoltado en procesión por 12 caballeros montados en caballos enjaezados. Desde el cabildo hasta la catedral se daba este tipo de procesión, ¿no? Y bueno, es el encargado de dar el discurso en la proclamación de un nuevo monarca. Ese año de 1788, pues preside la ceremonia en honor a la ascensión de Carlos IV como rey de España, ¿no? Uh Él -huh. acaba de ascender al trono. Y bueno, esta ceremonia, Efraín, la presencia nada más y nada menos que Simón Bolívar
cuando tenía 5 años de edad y pasa sus recuerdos, ¿no? De mayor todavía se acuerda de este capítulo de la proclamación de Carlos IV. Feliciano se casa en Caracas en 1790 con Ana María Tovar y Ponte, y en 1808 pues era capitán de milicias, y en Caracas se tuvo la noticia de las abdicaciones de Fernando VII y la península bajo control de Napoleón, ¿no? O sea, y hay que decir que, como tú bien dijiste antes, pues hubo las reacciones distintas en la Capitanía General de Venezuela. Pero hay que decir que la reacción de los mantuanos es de lealtad en el primer momento y del repudio a los franceses. Y bueno, esa noche se realizó la ceremonia de jura de lealtad del rey y fue presidida nada más y nada menos que por Alfred Real, que es Feliciano Palacios, el tío de Simón Bolívar. Cosas de la vida, ¿no? O sea, se colocó un retrato del monarca en la sala capitular del Cabildo de Caracas. Y bueno, el 19 de abril de 1810 apoya a la Junta Suprema de Caracas, que es la defensora de los derechos del rey. De hecho, forma parte de la misma. Pero al comenzar la guerra y ver los planes independentistas de los miembros principales, pues él abandona Venezuela. Y bueno, al tiempo después vuelve a reclamar su cargo y solicita el pendón del rey y la devolución de sus propiedades, porque la república se las había expropiado y también los realistas, y se reincorporó al Cabildo de Caracas monárquico. Defendió la causa del rey y en 1819 firmó un documento feroz contra Simón Bolívar, contra su sobrino, y la instalación del Congreso de Angostura. Y bueno, al terminar la guerra con avanzada edad, se retiró a una hacienda en Chirgua, desapareciendo de la vida pública. Le daba vergüenza prácticamente que Venezuela hubiera tomado ese camino de republicano y que su sobrino fuera el encargado de todo esto, ¿no? Y bueno, muere a la edad de 74 años en 1838, o sea, 8 años después que su hermano Esteban Palacios. Sí, exactamente, o sea, murió ya 8 años después de la muerte de su sobrino y de su hermano y de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, o sea, fallece ya bajo la nueva Venezuela republicana. Y hay también una cosa que se nos está pasando por alto, que es, claro, como nos hemos concentrado en los tíos y no tanto en las tías. Por supuesto, hay que mencionar que una de las tías, o sea, una de las hermanas de su madre, una de sus tías maternas, María Josefa Palacio, se casó nada menos que con José Félix Rivas, ¿no? Que es otro de los cabecillas, de los caudillos del bando independentista durante la guerra, ¿no? El famoso José Félix Rivas. Por eso era tío político de Bolívar, porque estaba casado con su tía materna, con una de las hermanas de su madre, ¿no? Y entonces, claro, y esto da una idea de, como tú dices, de la gran división, bueno, como ocurrió en todas las familias, de la división que hubo, porque lo vemos en la familia materna de Bolívar. Entonces, Esteban está en principio, está en Madrid durante prácticamente todo el conflicto, está como leal a España, leal a la corona. Permaneció Esteban en Madrid como fiel a la corona, primero como diputado en las Cortes y después, de todas maneras, siguiendo como cercano y partidario de la corona y de Fernando VII. Como dices, este otro tío Feliciano, que también se permaneció leal a la causa realista hasta el final. Pero por otro lado, vemos también como el caso de la tía que está casada con José Félix Rivas, bueno, y el propio Simón, que teniendo de segundo, de apellido materno, el Palacios y Blanco, ¿quién más que él como defensor de la causa independentista? Entonces, claro, sí que hubo una ruptura, una división en la familia que, bueno, que en algunos casos a la postre se remedió, como el caso de Simón con Esteban, que al final terminaron, porque Esteban incluso termina regresando a Venezuela ya convertida en parte de la Gran Colombia y bueno, y se termina reencontrando con su sobrino y hasta aceptándole un nombramiento a la posta y todo.
pero en cambio, bueno, en el otro caso de este otro tío que cita, Feliciano, no parecía que se hubiera verificado ese reacercamiento, esa reconciliación. Entonces, sí, claro, hubo una división de la familia que en algunos casos se pudo remediar y en otros no tanto, ¿no? Y Sí, bueno, de hecho, este caso que citas de la tía de Bolívar que estuvo casada con José Félix Rivas, bueno, hay casos de matrimonio que ideológicamente son dispares, ¿no? Lo vemos mucho en Venezuela, matrimonios que unos son chavistas y otros opositores. Pudo haber pasado ese caso, no sabemos en este caso en concreto cuál sería el pensamiento de la tía de Bolívar que se casó con José Félix Rivas. Quizás sí, lo más seguro es que haya sido separatista, pero bueno, yo creo que en general la familia Palacios fue una familia mayoritariamente leal, ¿no? A la causa monárquica, contradictoriamente a lo que fue la actividad insurgente de Simón Bolívar, ¿no? Que es su ascendente, ¿no? Por parte de María Concepción Bolívar. Pero bueno, sí, en general hay que decir que la mayoría de las familias durante la época de la guerra de la independencia pues sufrieron serias divisiones, ¿no? Como lo podemos ver hoy en día en Venezuela, familias divididas por causas ideológicas, unas de izquierda y otros de derecha, apoyando el régimen de turno, ¿no? Siempre sí. ha pasado esto, no solo en épocas actuales, sino durante toda la historia de Venezuela. Claro, lo que había también que resaltar es que si te pones a analizar en lo que es la influencia sobre o la incidencia sobre lo que fue la vida de Simón Bolívar a nivel personal, ¿no? A nivel personal, se podría decir que la familia materna tuvo muchísimo más peso que la familia Bolívar, que la familia paterna, porque de hecho, por supuesto, cuando muere el padre, él queda, por supuesto, bajo la custodia de su madre, pero es que además, posterior al fallecimiento de la madre, él queda siempre en la esfera y bajo el cuidado de la familia materna, primero con el abuelo materno, después con los tíos maternos, especialmente con el que ejerce directamente la custodia, la curatela, que es Carlos, también después con Esteban, o sea que la familia materna tuvo mucho más peso, más incidencia o influencia sobre la vida personal de Bolívar que la familia paterna, porque de hecho no sé si es porque en la familia paterna no habían tantos miembros en el momento en que muere su padre, no sé si es que se habían dispersado o estaban muy lejanos, pero no por vía paterna parece que no hubo mucha influencia sobre Bolívar a partir del fallecimiento de sus padres. Entonces No, se bueno, es muere. que su padre era ya muy mayor Por eso, y sí, murió sí. muy mayor, o sea que quedaban pocos integrantes de la De familia Bolívar, es así. Bolívar, exacto. Bueno, y resaltar, bueno, eso de que también fue una familia notable, que llegaron a ocupar cargos importantes en la etapa hispánica, monárquica, pero que ya a partir, bueno, a partir de que se comienza toda esta vorágine del proceso independentista, sí, ahí ya los palacios y blancos están como más desdibujados, ¿no? Porque ya, bueno, de hecho ya algunos se sabían, Carlos ya había muerto, Pedro muere comenzando el proceso, Esteban está lejos en la península, Feliciano, bueno, como tú dices, Feliciano sí permanece y como realista, pero entonces ya la familia como ya se había ido menguando, extinguiendo por lo menos la generación de la madre de Bolívar y entonces ya luego entran de nuevo en la oscuridad de la historia, ¿no? Porque es que si nos ponemos a analizar tanto por vía materna como por vía paterna, antes y después de Bolívar, no se puede decir que haya mucho de dónde rascar para decir, bueno, que sea algo especialmente trascendente en la familia y sobre todo después del paso de Bolívar, las generaciones siguientes ya bueno, como pasó de hecho con los residuos, los restos de la aristocracia mantuana que poco a poco se fueron
extinguiendo y sumiendo en la oscuridad, ¿no? Hasta que finalmente no queda mucho de ellos, ¿no? Excepto Sí, algún personaje pintoresco por ahí. sí, que está por las redes sociales, ¿no? Parece el pequeño Nicolás, pero de Venezuela. Versión venezolana. Pero bueno, bueno, esperemos que el público le haya gustado el podcast del día de hoy sobre la familia materna de Bolívar. Hay que decir también que pronto venimos con un nuevo podcast sobre los primeros Bolívar que arribaron a América, ¿no? Más adelante estaremos haciendo el anuncio de cuándo se publicará este podcast. Así que bueno, Efraín, encantado de haberte tenido una vez más en tu casa, en Venezuela provincial, y las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, como siempre, un placer llevar estos contenidos a los espectadores de Venezuela Provincial y bueno, y hacer votos para que sigan apoyando la labor, sigan consumiendo el contenido y apoyando la página y el canal. Y bueno, y que como siempre, invitarlos a que profundicen en lo que nosotros apenas hemos dado unas pinceladas, unos esbozos y que bueno, que profundicen y no se queden solamente con lo que nosotros les decimos, pero que igual sigan apoyando a Emilio y a todo su plantel de colaboradores en esta serie de podcasts que pretenden acercarlos a la verdad histórica rigurosa. Así es, Efraín. Bueno, muchas gracias y también recordarles a nuestros seguidores que pueden seguirnos a través de Facebook, Venezuela Provincial, de Instagram, Venezuela Provincial y bueno, también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden darle like al video si les gustó y también compartirlos en sus redes sociales para que el contenido pueda llegarle a más personas. También recordarles que si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica pueden hacerlo a través de nuestro Patreon Venezuela Provincial. Con el solo hecho de colaborar con €1, con lo que cuesta un café, ya nos están ayudando muchísimo. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife, que pronto voy a estar por allá y nos veremos y te saludaré en persona. Y bueno, hasta la próxima, hermano. Hasta luego. Adiós.